Señor, hoy te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Hoy deseamos exaltarte desde lo más profundo de nuestro corazón, levantar nuestras voces, Señor, y adorarte.
abras los cielos, que derrames de tu bendición sobre nuestras vidas. Anhelamos cada día más de ti.
eres fiel, que tu misericordia es para siempre, que tu misericordia es eterna, Señor. Exaltemos juntos el nombre del Señor, declarando que Él es fiel, que su misericordia es para siempre. Cante con nosotros con todo su corazón. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, y eres fiel, Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. declaramos, Señor, que tu fidelidad es por los siglos de los siglos, que tú siempre has estado con nosotros. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te
Iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga. Realmente es un privilegio nuevamente seguir conectados y con la oportunidad que Dios nos brinda cada día de ser edificados con personas muy lindas y especiales que Dios coloca en el camino. Como todos los sábados, tiempo de entrevistas, tiempo de invitados. Y esta es una entrevista que a mí en lo personal me sorprendió porque fue gracias a Mario que nos hizo el contacto de una persona que conozco hace 5 años. Algunos en la iglesia ya le conocen por una de las clases que les dicto, que es Teología del Trabajo. Entonces, para mí es un gusto presentar al pastor Jaume Llenas desde Barcelona, España. Bienvenido, Jaume. Muchas gracias, un placer de estar con vosotros y de poder establecer una relación, un contacto. Bueno, para hablar un poquito de Jaume, actualmente es coordinador nacional del Movimiento de Graduados de Grupos Bíblicos Unidos. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y Comercio Exterior en la UNED. Ha sido profesor, ha sido docente de universidad durante más de 11 años. Hace parte también ha escrito libros, ha tenido el privilegio de escribir y dejar sus pensamientos en libros. En los últimos años ha trabajado en la Asociación de Operación de Movilización de Grupos Bíblicos Estudiantiles en la Alianza Evangélica, y creo que allí operas como secretario general del movimiento de la USA en España. ¿Estoy bien dateado? Sí, estás bien orientado, sí. Demasiado título a veces. Pero qué lindo poder compartir y poder hoy, pues poder conocer muchas de las cosas que tú has puesto, que has venido inquietando nuestras mentes, nuestros corazones. Entonces, bueno, te comentaba que la relación arrancó conociéndote por lo que has puesto y has compartido en Teología del Trabajo. Entonces, hoy quiero plantear en esta entrevista tres temas. El primero tiene que ver claramente con el trabajo, y más en un tiempo donde la gente está diciendo, nos cambió la forma de ver el trabajo, nos cambió la forma de percibir las economías, el desarrollo del propósito. Entonces, hablemos de trabajo, Jaume. Lo primero es, la gente está preocupada en este tiempo por su trabajo, por la economía, por el reinventarse, como se dice, pero ¿qué entender desde la perspectiva bíblica del trabajo? Bueno, y lo que tú quieras ir ampliándonos allí sobre el trabajo. Sí, la perspectiva bíblica comienza con Dios. Dios es la persona central en cuanto al trabajo, ¿verdad? No podemos ver algo mejor que el hecho de que Dios se presenta a sí mismo en la Biblia como trabajador. El primero que trabaja en la Biblia no es el ser humano, sino que es Dios. Solo Dios tiene la oportunidad de decidir cuál va a ser una primera impresión. Todos los demás damos una primera impresión involuntaria, pero Dios decide qué impresión quiere dar al ser humano. Y cuando Dios se presenta al ser humano, se presenta como una persona, como un Dios que trabaja. La primera semana de la Biblia es una semana de trabajo. Dios trabaja 6 días, descansa 1, ¿no? Y Dios produce todas las cosas para el ser humano, crea el entorno y luego crea el ser humano a su imagen y semejanza para que el ser humano colabore con el trabajo de Dios. De alguna manera Dios se autolimita a sí mismo. De alguna manera Dios hace que el ser humano entre en la creación de Dios, ¿no? Dios crea a los animales, pero le pide al ser humano que colabore con él el ponerle nombre, ¿no? A los animales. A continuación, Dios también crea un entorno, pero crea un jardín de alguna manera, que el jardín es la combinación entre creación, entre naturaleza y cultura. Es aplicación de cultura humana a la naturaleza creada por Dios. Y eso va a ser lo común, eso va a ser a lo que Dios nos ha llamado y nos ha creado, a la creación de cultura. Nosotros hemos sido llamados a intervenir, a colaborar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha creado, a participar con Él de esa creación. Lo que produce a partir del capítulo 3 de Génesis, en la caída del pecado, no es que el trabajo sea malo, el trabajo va a seguir siendo bueno, el trabajo lo que va a tener es que va a ser penoso, va a ser difícil, va a ser complicado. Ahora ya no le producirá al ser humano lo mismo que le producía antes, ¿no? Sino que el ser humano tendrá que trabajar con más dificultad. De todas maneras, el trabajo sigue siendo aquello que hace que el ser humano pueda vivir en la tierra. Sin la aplicación de trabajo
a una situación, a una naturaleza caída, sería imposible vivir, pero es por el hecho de que el ser humano produce bienes que nosotros podemos comer, comunicarnos, transportarnos, etcétera, y por lo tanto sigue siendo parte de la creación de Dios. Fijaos que esos son solo dos aspectos que tiene en cuanto a creación y caída. Luego podríamos seguirnos preguntando por qué le ha pasado al trabajo en la redención, qué hizo Jesús, cómo Jesús se mostró con el mundo del trabajo y también con la nueva creación. ¿Cómo será el trabajo cuando todas las cosas sean restauradas, cuando todas sean reunidas en Cristo, ¿no? Pero con esto yo creo que nos da una idea, nos da un inicio, por lo menos, de cuál es el plan de Dios para el trabajo. Siempre es muy importante referirse a la creación cuando estamos pensando en algún fenómeno de la Biblia, en algún momento teológico, es ir a cómo era el propósito original de Dios. Y por eso creo que es interesante. Entonces, ahí tenemos claridad en que la imagen y semejanza de Dios en nosotros nos lleva a ser como Él en el trabajo, a estar activos, a entender que el propósito de Dios implica ser parte de su propósito y colaborar con todo lo que Él ha creado. Pero hay una crisis ahorita. Hay una crisis, creo que no solamente es de ahora, sino que todo el tiempo se ha vivido. Y es cuando creemos que lo que hago determina lo que soy. Y es cuando hablamos de la identidad versus el trabajo. Y podríamos decir, Jaume, que en este momento la gente está perdida en su identidad porque están perdiendo su trabajo, porque lo que estudiaron para hacer no lo pueden hacer, porque muchas empresas están diciéndoles, mira, no podemos continuar. Sienten que perdieron su identidad. ¿Cómo podemos entender lo que es la identidad como personas frente al trabajo? Sí, uno de los problemas que se genera en nuestra sociedad es que ligamos nuestra identidad a nuestros logros. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos que el lugar que yo ocupo en el mundo del trabajo es lo que da sentido a mi vida, estoy corrompiendo el propósito, porque el propósito del ser humano, vamos a volver a la creación, es el hecho de relacionarse. El ser humano está creado para relacionarse con Dios. Por eso Dios lo crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? Para poderlo incluir dentro de la relación que Dios tiene, esa relación perfecta que Dios tiene con la Trinidad. Y Dios crea un ser que tiene la imagen y semejanza de Dios para relacionarse con él. Claro, el ser humano, cuando en lugar de existir para las relaciones, el ser humano pretende dotarse de identidad con sus logros, con las cosas con las que hace, está pisando un terreno muy peligroso, porque existen fenómenos que vienen pues, por las desigualdades y por muchas cosas que tienen que nuestra sociedad, que está afectada por el mal, afectada por el pecado en general, porque hay corrupción sistémica en nuestra sociedad de alguna manera y algo que debiera servir para que el ser humano diera todo su potencial para que mostrara esa imagen y semejanza de Dios, al final acaba convirtiéndose en algo que tiene que darle identidad a la persona. Nosotros conseguimos esa identidad a través de nuestros logros y luego cuando quedamos en desempleo, cuando no podemos seguir trabajando, entonces ya no somos nada. Pero eso es algo que es muy propio de nuestra cultura. En culturas como la asiática, en culturas como la africana, las personas reciben identidad de las relaciones, reciben identidad de pertenecer a una familia, de pertenecer a una tribu, de pertenecer a un colectivo de personas. Pero nosotros hemos despersonalizado. Incluso el trabajo se ha vuelto como algo que es como muy corrosivo. Hay un autor de la London School of Economics que habla de la corrosión del carácter. Y la corrosión del carácter viene cuando hay una diferencia muy grande entre los valores que nuestros padres nos enseñaron, los valores que como familia queremos mantener, los valores que incluso leemos en las escrituras, los valores en los que nosotros creemos y los valores de nuestras empresas. Los valores de nuestras empresas a veces en lugar de ser relaciones a largo plazo son relaciones de utilidad simplemente, ¿no? Relaciones que te uso y te tiro, ¿no? Y por eso es que eso acaba produciendo que el carácter de la persona en su lugar de trabajo se vaya corroyendo, se vaya destruyendo el carácter. Es un libro de Richard Sennell, está en español, se puede leer.
la corrosión del carácter, se llama, ¿no? Y eso es algo que ocurre como consecuencia de haber ligado nuestra identidad a nuestros logros. Y a un rey, hace 3000 años, ¿no? En el libro de Eclesiastés, él nos habla, dice, he buscado el sentido en un montón de cosas. He buscado el sentido en la sabiduría, he buscado el sentido en el placer, he buscado el sentido en el trabajo, ¿no? Y acaba siempre con una frase lapidaria, ¿no? Una frase que acaba mostrando el vacío que tiene cuando nosotros tratamos de buscar aquello que no tiene la capacidad de darlo. Acabamos haciendo de nuestro trabajo un ídolo. Y acaba diciendo aquel texto, vanidad de vanidades, vacío de vacío, todo es completamente vacío, porque eso no está destinado a darle sentido al ser humano. Y cuando tratamos de proveer sentido e identidad a través del trabajo, a través de nuestros logros, nos damos cuenta que el desempleo, la jubilación, que otras situaciones como, pues eso, situaciones de enfermedad que no nos permiten trabajar o cuestiones así, acaban con nuestra identidad. Las identidades que nosotros ganamos son identidades frágiles. Las identidades que nosotros recibimos son identidades fuertes. Y por eso tenemos que pensar en basar nuestra identidad en cuestiones que el desempleo, que una situación económica complicada no nos pueda quitar. Qué importante lo que dices, más cuando no se valora, por ejemplo, las personas que están en casa. Creo que cuando Dios permitió que todos nos encerráramos, los esposos pudieron ver ahora sí el trabajo de la esposa, los hijos, y por qué no decir el esfuerzo aún de los hijos en el tema de la educación y entender que todo genera un valor en el trabajo. ¿Cómo ayudar a darle valor a lo que hacemos, Jaume? Sí, lo que tú dices es muy importante. Es no solo viendo el trabajo de los demás, sino compartiendo el trabajo de los demás. Uno tiene que buscar un equilibrio en el trabajo y lo tenemos que buscar todos, el equilibrio en el trabajo. El grado de equilibrio se consigue a veces con situaciones diferentes. Es decir, el equilibrio no es siempre igual para todos, pero todos tenemos que buscarlo. No puede ser que una persona solo haga trabajo pagado, sino que la persona tiene que tener un grado de trabajo pagado y un grado de trabajo en casa, un grado de trabajo voluntario, un grado de colaboración dentro de lo que es la comunidad eclesial, un grado de trabajo para la comunidad. Por lo tanto, eso tiene que estar repartido y las posibilidades son diferentes, pero uno tiene que buscar el equilibrio, porque solo cuando uno es capaz de ver el trabajo del otro, se da cuenta de que uno, en primer lugar, no es imprescindible, necesario sí, pero imprescindible no. Y en segundo lugar, valora mucho más todo el trabajo que hacen las demás personas. Por eso yo siempre sugiero que no se divida el trabajo completamente en que esposo o esposa hace el trabajo de casa y esposo o esposa hace el trabajo laboral remunerado, sino que traten de tener un componente de cada uno, los dos, para que cada uno pueda ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Y comprender la situación del otro y de alguna manera vivir más equilibradamente. A veces eso no puede ser, no es fácil. Una cosa es establecer propósitos y la otra es que en nuestra sociedad se puedan cumplir. Pero yo creo que todo el mundo debería buscar algo de ese equilibrio en cuanto a sus familias, en cuanto a trabajo de voluntariado. Tenemos que pensar también un poco en qué cedemos a la sociedad, cómo nosotros participamos en la sociedad. Si no, nos vamos encerrando como creyentes y al final acabamos como muy centrados en muy pocas cosas y aportamos muy poco a la comunidad. Y creo que los cristianos deberían pensar en cuál es su aportación a la comunidad, qué estamos aportando como cristianos a nuestra sociedad, ¿no? Y pienso en personas que están en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de maltrato, cómo los creyentes nos estamos involucrando en situaciones como esta, ¿no? Eso implica ceder tiempo, implica que a veces tenemos que estar menos concentrados en el trabajo pagado. Y sé que esto no es fácil, porque a veces no es lo que tú quieres, sino lo que puede ser, ¿no? Pero tenemos que, de la misma manera que no tenemos que conformarnos a este mundo, tampoco tenemos que conformarnos a este mundo en cuanto a las largas jornadas que hacen que al final estemos solo concentrados en nuestro trabajo pagado. Creo que eso me da paso a la siguiente que tengo para compartir y es el trabajo y sus frutos eternos. Cuando pensamos solamente en hacer frutos terrenales,
cuando hay cosas que de pronto implican la satisfacción de frutos eternos. Y quisiera unir con esto a uno de los temas que tú comentaste al principio y es el trabajo después de la restauración, el trabajo que implica también en la vida eterna. Algunos creen que ir al cielo es ir a una playa, una palmera, un coco y que los ángeles están tocando arpas y que estamos descansando eternamente, pero se entiende que no es así. Por favor. Sí, algunos son muy musulmanes, entonces algunos creyentes evangélicos son muy musulmanes, ¿no? Están pensando en las urís en el cielo, que les sirvan y todo esto, pero este no es el propósito. Es muy curioso cuando Apocalipsis termina, que lo que hace es un regreso. La Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad, ¿no? Pero en esa ciudad hay elementos del primer jardín, ¿no? De ese lugar en el que el ser humano cultivaba con el hombre. Y eso nos devuelve al propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados para con Dios. Y esa palabra es bonita, laborar con, ¿no? Eso es colaborar, para trabajar junto con Dios, ¿no? Igual algunos se te desapunta de la iglesia, porque él decía que él pensaba que venía a la iglesia para ganar pasaporte al cielo y no tener ninguna preocupación después, pero vamos a trabajar, vamos a volver a colaborar con Dios en ese propósito perfecto que Dios tenía, en lo que Dios quería que fuera el ser humano, porque ese ser humano está hecho para estar en relación con Dios, pero la relación tiene que ver con el trabajo. Es muy curioso que en la creación encontramos al ser humano trabajando con Dios y esa es la manera en la que se relacionaban. Dice que Dios descendía al jardín todas las tardes para pasear al fresco de la tarde, ¿no? Y eso era para estar con el hombre, para estar con ese hombre que trabajaba. Pues bien, el propósito final es que todo lo que el pecado ha echado a perder del trabajo va a ser quitado de en medio. Dice, plantarán viñas y comerán de ellas, porque a veces hoy en día plantamos viñas pero no comemos de ellas. Construirán casas y las habitarán, ¿no? Entonces, claro, hoy en día a veces el trabajo es frustrante, a veces el trabajo quiere decir que construimos casas, pero al final nosotros no nos aprovechamos de nada de ese trabajo, pero en ese momento la recompensa del trabajo será aquella que el ser humano merece y será completa la recompensa del trabajo. Por eso tenemos que pensar que hemos sido hechos para trabajar, hemos sido hechos para trabajar con Dios y en eso invertiremos la eternidad, en colaborar, en trabajar junto con Dios. Entonces, los que están pensando que el cielo es unas vacaciones eternas, vayan bajándose de esa nube, porque así no va a ser. Quisiera cerrar este primer tema solamente con una recomendación, Jaume, y es, el tema es amplio y tú te has especializado en hablar de teología del trabajo, pero algunos autores, algunos libros para ampliar algunas inspiraciones que tú has tenido en este proceso. Vale, un par de libros. Uno los dos son de andamio, uno es de Tim Keller y se llama Toda buena obra. Ese libro es fundamental. Y luego el segundo es Dando fruto en tu lugar de misión, de Mark Green. Y esos dos libros los leería sí o sí, aquello de decir, si hay dos que tienen que aparecer en mi biblioteca, yo usaría esos. El de Mark Green está muy bien. Es un libro que nos habla acerca de las 6 M's y tienen que ver con 6 cosas que se pueden hacer a través del trabajo, ¿no? Y cómo eso puede cambiar incluso no solo nuestras vidas, no solo la sociedad, sino que puede introducir elementos del reino en cualquier lugar, ¿no? El de Tim Keller está muy bien. Hemos construido hace muy poquito una guía de trabajo que se puede encontrar en la página Por Fines Lunes, la guía de trabajo para leer el libro y trabajarlo en grupos pequeños, creo que son 13 o 14 lecciones, que la verdad está muy bien. Toda buena obra se llama el libro de Tim Keller. Súper. Qué buena recomendación. Entonces, estudiantes de la EFI de Teología del Trabajo ya saben que hay más para leer. Pasemos a nuestro segundo gran tema, la iglesia. La iglesia y su propósito. La iglesia está cambiando y el Señor nos está obligando a verla diferente. Entonces, arranquemos hablando de cómo se ve la iglesia hoy. ¿Cómo has visto la iglesia y cómo debemos, digamos, de entender lo que está pasando para la iglesia hoy? Vale. Por una parte soy optimista y por otra parte soy pesimista, ¿vale? En la iglesia a nivel mundial se está viendo un
crecimiento de extensión territorial muy grande. Es decir, y la Iglesia está creciendo en todos los entornos. Está creciendo en entornos de trasfondo católico, como por ejemplo en Latinoamérica. Está creciendo en entornos musulmanes, como puede ser en Argelia, en Irán o en Indonesia. Está creciendo en entornos budistas, está creciendo en el entorno hinduista, está creciendo... La Iglesia está creciendo en todas partes. Nunca habíamos visto una extensión territorial tan amplia. Pero a la vez hay un problema que está en el interior de nuestro modelo de ser Iglesia. Creo que estamos perdiendo algo central de lo que es la Iglesia, que es hacer discípulos. La Iglesia tiene que convertirse en un movimiento de Jesús. Ha sido creado para esto. No, la Iglesia no ha sido creada para ser una institución. A partir del siglo III, con la conversión de Constantino, la Iglesia de alguna manera pierde algo de su naturaleza, ¿no? Y esto lo hemos vivido sobre todo en Europa, ¿no? Que ha sido el lugar desde donde la Iglesia se ha expandido al mundo. Y hemos expandido la institución, pero no hemos expandido la vida, tengo la sensación. Y en Europa hoy en día estamos viviendo un decrecimiento brutal. Si no hubiera sido por la inmigración que el Señor ha traído de otros continentes, como Latinoamérica, como África, como Asia, ¿sabes? En este momento, en los últimos 30 años, hay menos cristianos evangélicos autóctonos en España que hace 30 años atrás. Está disminuyendo el número de cristianos autóctonos, está disminuyendo el número de europeos. La Iglesia en España se ha doblado, tiene más del doble de personas que las que tenía hace 30 años atrás. Pero, sin embargo, el número de creyentes autóctonos nacidos en España ha disminuido. Por lo tanto, hay un problema que tiene que ver con la cantidad y tiene que ver con la calidad de la Iglesia. Y creo que lo que nos está fallando en hacer ese movimiento de Jesús es que no estamos cumpliendo el objetivo central que Él nos dejó, que es hacer discípulos. El Señor Jesús nos mandó a hacer discípulos, pero nosotros hemos escuchado la Gran Comisión, hemos escuchado donde dice id y hacer discípulos y hemos entendido id y evangelizar. Y nos está faltando este componente central y fundamental, que es el discipulado. Y quiero decir y quiero hablar de qué discipulado, porque muchas veces hablamos de discipulado y la gente piensa en darle clases para jóvenes creyentes y tener discípulos en 6 meses, cuando el discipulado tiene que ver con la inversión de la vida, con generar vida, con reproducir vida, ¿no? Y un discípulo hace discípulos y nosotros nos hemos olvidado de ese discipulado intencional y relacional. Si Dios nos creó para las relaciones, Dios va a generar nuevos cristianos a partir de relaciones, ¿no? Y yo creo que nos hemos olvidado y el modelo de crecimiento que estamos teniendo tiene pies de barro porque no estamos haciendo discípulos intencional y relacionalmente. Y creo que esto nos está pasando una factura tremenda. Es decir, cuando hay situaciones de tensión, que la Iglesia es sometida a tensión, nos damos cuenta que la gente no se parece a Jesús, sino que hemos creado un modelo consumista de Iglesia que de alguna manera está esperando servicios, en lugar de estar pensando en integrarse en la misión de Dios, en ser más como Jesús. Y creo que en la bendición está el problema a la vez. En el modelo de extensión que estamos teniendo está el problema porque, sinceramente, lo que estoy viendo a nivel global, puedo viajar por muchos lugares del mundo, es que no estamos haciendo discípulos intencional y relacionalmente. No quiere decir que ninguna iglesia lo haga, quiero decir que en global no lo estamos haciendo. Pero dentro de ese proceso, Jaume, digamos, las circunstancias que vivimos hoy nos hacen ver una iglesia que sigue expectante a volver al modelo de la institución, ¿o será que esta es la oportunidad que Dios está dándonos para replantear y desarrollar una misión y una identidad de la iglesia de una manera diferente? Claro, yo siempre veo oportunidades, yo siempre veo que Dios nos da una oportunidad tras otra, de la misma manera que Dios le daba una oportunidad tras otra a Israel de volver al camino de la misión, al camino para el cual ellos habían sido creados, ¿no? Israel es un pueblo que tiene el propósito específicamente de cumplir la misión de Dios, ¿no? Y nosotros también somos un pueblo específicamente creado con el propósito de cumplir la misión de Dios. Pero en cambio nos hemos vuelto
como muy cultocéntricos, como muy templocéntricos. A veces nosotros esperamos que de esta situación de la pandemia la sociedad aprenda algo y nosotros estamos expectantes para que la sociedad se rinda al Señor y de alguna manera otra vez vuelvan a Él, ¿no? Pero yo me pregunto si el Señor ha traído solo esta pandemia, ha traído. Dejadme que lo diga de esta manera, ¿no? Yo no creo que esto sea juicio ni un acto divino, sino que el Señor ha permitido esta situación de alguna manera para hacer pensar también a la Iglesia. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros como Iglesia? Es decir, lo único que hemos aprendido es a hacer el mismo culto de siempre a través de plataformas como Zoom, Jitsi, etc. ¿Es lo único que vamos a aprender de esto? Porque esto es decepcionante totalmente. Esto es... vamos a decir que es el camino a ninguna parte. Esto es una calle cerrada, una calle que no tiene salida, ¿no? Ahora, yo creo que el Señor nos está llevando aquí para volver a los básicos. Y cuando a veces hablamos, decimos, queremos una nueva manera de hacer iglesia. Digo que no, quiero una muy antigua manera de hacer iglesia. Una iglesia que realmente exista para cuestiones mucho más básicas. El problema no es que hay que añadirle a la iglesia, sino que hay que quitar de la iglesia, que hay que simplificar otra vez el modelo, ¿no? Ser iglesia es una cosa como muy básica, tiene que ver con 3 cosas, que es amar a Dios, es la primera de todas las cosas, el primero de los mandamientos. Hemos sido creados para la relación con Dios. En segundo lugar, amar a los demás. Hemos sido creados para amar a los demás. Y en tercer lugar, hacer discípulos. Cuando la Iglesia hace esas 3 cosas de forma constante, y hacer discípulos es hacer personas que aman a Dios por sobre todas las cosas, esto es constante, esto es un círculo que se reproduce constantemente. Entonces Jesús se hace visible. La Iglesia se convierte en un movimiento de Jesús, en un movimiento en donde Jesús es visible. Y cuando Jesús es visible, de alguna manera se produce transformación no solo en la Iglesia, sino en la sociedad alrededor. Cada vez que ha habido un movimiento de Jesús en una sociedad, la Iglesia ha sido para transformación de la sociedad entera. Y tenemos que preguntarnos por qué las sociedades en las que estamos experimentan tan poca transformación. Probablemente es porque es difícil ver en la Iglesia en el día de hoy un movimiento de Jesús. Y apuesto por eso, apuesto por volver a la simplicidad. Hemos encerrado esa vida en una caja hecha de edificios, de personal pagado, de programas, de presupuestos, de un montón de cosas, ¿sabes? Y nosotros que estamos dentro de la Iglesia, nos parece que la caja es de cristal y nosotros casi no vemos la caja, no nos damos cuenta, pero la gente que está afuera lo que ve es la caja, para ellos la caja es opaca y no ven la iglesia que hay dentro. Les dices, si está ahí, la veo, mira, está ahí la vida, ¿no? Está en el interior. Y ellos dicen, veo una caja, solo veo una caja. Y esto es lo que está pasando en este momento, que la caja no deja ver la vida que hay dentro. Yo creo que hay vida en nuestras iglesias, hay vida espiritual en el interior, pero que es una vida encerrada en una estructura que no permite ver ese movimiento de Jesús y que ese movimiento se manifieste. Pero sinceramente el problema de no estar haciendo discípulos de una manera intencional y relacional nos está matando, definitivamente acabando con el movimiento evangélico. Lugares como Latinoamérica, como Guatemala, 42% de creyentes. En la ciudad de Guatemala ya hoy en día hay más evangélicos que el resto de todas las cosmovisiones juntas. Y sin embargo, ¿qué sucede? Porque la sociedad se transforma poco. ¿Cómo es posible que hemos creado en cualquier lugar del mundo, cuando había un 10% de cristianos comprometidos, la sociedad era completamente transformada? 10%. Hoy en día estamos teniendo a veces 50% en lugares concretos y se experimenta poca transformación social. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Por lo menos deberíamos preguntarnos esto. Y esta pandemia es una gran oportunidad para preguntarnos esto. Es una oportunidad para preguntarnos por algo más que cómo vamos a retransmitir el culto. Porque si lo único que nos planteamos es cómo vamos a retransmitir el culto de cada semana, no hemos entendido absolutamente nada, pero absolutamente nada, de para qué el Señor está invitándonos a reflexionar en medio de esta situación.
Quiero compartirte desde el 2018 más o menos, Dios nos inquietó mucho sobre el tema de iglesia. Y esto es algo que hemos compartido con la comunidad. Inicialmente teníamos como ese deseo de edificio, comprar y ampliar. Ahora, que no está mal hacerlo. Pero cuando Dios nos permitió comenzar a revisar nuestra visión, comenzamos a redefinir lo que íbamos a hacer como iglesia, no solamente a nivel local, sino también lo hicimos a nivel institución. Y definimos dos cosas o dos frases fundamentales. 2018 hablamos de ser una iglesia que vive y comparte a Jesús, lo que es la vida y la parte relacional, lo que yo vivo y cómo me relaciono. Y la segunda frase que unía ser una iglesia que vive y comparte a Jesús, la definimos desde nuestra casa. Entonces dice, desde mi casa hasta lo último de la tierra. Esa frase la ves aquí atrás en mi espalda, dice desde mi casa hasta lo último de la tierra. Entonces, 2018 hablamos ser una iglesia que vive y comparte a Jesús. 2019, la segunda parte, desde mi casa hasta lo último de la tierra. Y empezamos el 2020 pensando, bueno, ya tenemos la frase completa, pero el Señor nos llevó a las casas. Y ahora como que el Señor nos está llevando a entender que el trabajo no es en el edificio. Entonces, ¿qué piensas cuando yo te comparto esto y lo que Dios quiere hacernos desde nuestra perspectiva de casa, iglesia? Es fantástico, porque creo que ahí lo que el Señor nos está mostrando es el hecho de que la misión es una cuestión que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos recibido un llamamiento de Dios. El Señor Jesús, 2 veces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 18, y en capítulo 20, versículo 21, estaba estableciendo un llamamiento para los cristianos a ser los misioneros de Dios en el entorno al que Dios nos ha llevado. Desde mi casa, yo soy el misionero de Dios. Esta es la comprensión que nosotros tenemos que ganar, ¿no? La misión no la hacen unos especialistas que van en nuestro nombre y que de alguna manera nos sustituyen a nosotros. Ellos son los misioneros, ¿no? Y hablamos de ellos y les escuchamos contar historias misioneras. Este no es el propósito. El Señor Jesús dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Cada uno de nosotros somos un enviado. La palabra enviar, la palabra latina missio, es la palabra que usamos para misionero. Todos nosotros somos misioneros y ganar esta comprensión, lo que llamamos la toma de conciencia misional, que de golpe la persona se entiende a sí mismo, se comprende a sí mismo como un misionero. Esto es fundamental, esto es lo que me dice a mí él desde mi casa. Es decir, cada uno de nosotros somos los que vamos a ir a lo último de la tierra. Desde cualquier entorno es un entorno misional. Y por eso tenemos que comprender que el sitio en el que estoy es mi lugar de misión. Esta palabra es clave. Entender que mi trabajo es mi lugar de misión. Ahí es donde Dios me ha enviado. Gente que pierde el tiempo miserablemente. Lo pierden muchísimo. Pasan la mitad o la vida entera preguntándose, Dios, ¿dónde me quieres? Y Dios está diciendo, aquí, donde estás, te quiero aquí, en el sitio donde yo te puse exactamente en ese lugar, ¿no? Y nadie más puede entrar en el sitio, sino solo tú que has sido puesto en ese lugar. Estás en un lugar único. Tienes que cambiar la comprensión. Hay un libro muy interesante, se llama Iglesia Radical, de Tim Chester y Steve Timmis, y ellos utilizan una frase. Dicen, gente normal haciendo cosas normales con intencionalidad extraordinaria. Y esto es la toma de conciencia misional, es esto. Es gente normal que se va a trabajar cada día y hace cosas extraordinarias en lugar de trabajo, porque se ve a sí mismo como el misionero que Dios ha enviado a ese lugar. Despertar a esto es la clave. Es el hecho de no tener 5 misioneros, 10 misioneros, 100 misioneros. Hay iglesias que me dicen, tengo 100 misioneros. Entonces, ¿tienes 100 personas en la iglesia? Dice, no, tenemos 1000 en la iglesia. Dice, entonces, ¿qué les ha pasado a los otros 900? ¿Cuál es el problema que les ha sucedido a esos 900 que no son misioneros? El misionero no es el que va en tu lugar.
sino eres tú quien vas. Es la comprensión de que desde nuestra casa, desde el sitio en el que estamos, desde el lugar en donde trabajamos, desde el entorno en el que vivimos, hasta lo último de la tierra, porque Dios llama a algunos a irse a cualquier lugar de la tierra. La misión es local y global a la vez, pero esa comprensión de que es desde mi casa, y desde mi casa con los míos, y desde mi casa con mi comunidad. A veces la Iglesia presta atención a lo que ocurre en Papúa Nueva Guinea y no conoce los grupos sociales y locales que hay en el barrio en el que está. Esto es terrible. Conoce por nombre a los contactos de algunos misioneros que hay en China y no conoce a los compañeros de trabajo de la gente con la que se sienta todas las semanas en un banco o en una silla. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos haber externalizado de esta manera la experiencia espiritual, verdad? Y para cerrar esta segunda parte de la iglesia, creo que iglesia y propósito directamente tiene que ver con trabajo. Para hacer iglesia lo hacemos trabajando, como tú decías ahora, y el trabajo inicia desde valorar lo que hacemos cada día, desde mi casa, y entender que el establecer el reino de los cielos es eso, trabajo. Efectivamente, comienza con nuestro trabajo de cada día. Es un lugar en donde el trabajo es muy especial, porque es un lugar en donde tenemos varias cosas que no tenemos en otros lugares. En primer lugar, tenemos credibilidad. Si nosotros trabajamos como cristianos, ganamos credibilidad delante de los demás. Y ganamos credibilidad en lo mismo que ellos. Por lo tanto, no estamos diciendo que en un sentido religioso tengo credibilidad. No, en un sentido laboral, en un sentido familiar, en un sentido, soy una persona como ellos que enfrentándose a los mismos problemas que ellos, tengo una visión diferente de para qué lo hago. Tengo una visión del reino que estoy aportando a ese lugar en el que estoy. Pero luego tengo otra cuestión que es muy importante, que es el hecho de que tengo un contacto natural con ellos. Hoy en día a veces lo complicado en la sociedad es entrar en contacto significativo con la gente. Cada vez la gente se encierra más en sus casas, ¿sabes? En nuestros entornos europeos decimos que a veces nuestras casas son nuestro castillo. Ponemos un castillo, ponemos un foso, ponemos los cocodrilos y ahí no puede entrar nadie, ¿no? En nuestro entorno. En cambio, en nuestro trabajo tenemos un contacto natural con la gente. Nos pagan por estar con gente. Esto es fantástico. Y vamos a pasar entre 80 y 90.000 horas en la vida trabajando. Eso es una oportunidad para demostrar que el reino funciona, que de verdad no estamos hablando de una teología desencarnada, sino estamos hablando de que el reino de Dios funciona en mi casa, en mi familia, con mi entorno, y tenemos que cambiar entornos, tenemos que producir cambios en nuestro lugar de trabajo. A veces nos vemos insignificantes. Y el poder espiritual que nosotros tenemos, el poder del Espíritu Santo, es el poder más grande que jamás ha entrado en el universo. Y lo tenemos en nuestro interior y lo tenemos para transformar, para la destrucción de fortalezas. Eso quiere decir la destrucción de fortalezas del mal. Y a veces el mal se manifiesta en nuestros lugares de trabajo. Y nosotros tenemos capacidad de transformar los lugares de trabajo. Somos muy conformistas. No se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Se puede hacer todo. Se puede hacer a partir de nuestros lugares de trabajo. Tenemos capacidades diferentes. Es obvio que si ocupas la dirección de la empresa tienes unas capacidades y si eres un repartidor tienes otras capacidades diferentes, pero todo el mundo tiene capacidades y todo el mundo tiene el llamamiento de transformar su entorno, de destruir fortalezas del mal, con destruir obras del diablo, por utilizar la expresión de 1 de Juan capítulo 3, de destruir obras del diablo con nuestra manera de trabajar. Gracias, Jaume. De verdad que queda muy claro y amplio, aunque es mucho lo que hay que seguir construyendo y por eso invito a los oyentes a que se conecten con Teología del Trabajo, que nos va a dar una ampliación sensacional. Bueno, tengo un tercer punto y último, que es complejo. Hemos hablado un poco de la iglesia y del trabajo, pero quisiera aprovechar porque sé que has hablado también mucho de la identidad. Identidad dentro del proceso de un mundo que se está reinventando su propia identidad, donde el creyente en cierta manera puede tener una identidad en Cristo, pero no sabe cómo responder a las nuevas ideologías de identidad. Y
sin decir esto, el caos que le están presentando a nuestros hijos en el colegio, donde quieren sacar a los padres del proceso educativo y quieren generar nuevas ideologías. Es un tema amplio, pero pues, ¿cómo definir y empezar a hablar de identidad desde la perspectiva del creyente? Sí, yo creo que la identidad, en cierto sentido, tiene un componente variable y otro componente fijo. Yo voy creciendo, me voy haciendo mayor, y cuando me voy haciendo mayor, me voy concibiendo de maneras diferentes. No es lo mismo cuando me concebía de niño, de adolescente, de joven, ahora soy mayor. Y de alguna manera mi identidad también me va mostrando que hay elementos que son cambiantes en mi identidad. Y sin embargo, me sigo concibiendo como la misma persona. Por lo tanto, esos dos elementos han estado siempre en juego cuando hemos estado tratando de definir la identidad, ¿verdad? Heráclito, filósofo griego, ¿no? Ya decía esa frase: nunca te bañas dos veces en el mismo río, ¿verdad? Porque dice que cuando entraste la vez pasada eras otro que cuando vuelves a entrar. Y el río en el que entraste ya no es el mismo. Esa agua está camino al mar y tú te estás bañando en otra agua distinta, ¿no? De alguna manera es ese elemento de lo que es cambiante y lo que es permanente en nosotros. Y eso es algo con lo que el Evangelio va jugando. El Evangelio nos va mostrando que nuestra identidad es cambiante, pero es la historia que nosotros contamos sobre nosotros mismos. Y ahí es curioso cómo las partes recibidas de la identidad son más estables. Esto lo decía antes, ¿no? Son más estables que las partes que yo voy generando a lo largo de la vida. Y lo que realmente constituye identidad es aquellas partes que son fijas en mí. Te pongo un ejemplo con mi esposa, ¿vale? Nosotros nos casamos hace 35 años y os lo aseguro, los que se casaron hace 35 años son diferentes a los que hay hoy en día. El pelo se me ha vuelto blanco, algún kilo he echado de más y de alguna manera no somos los mismos que éramos cuando teníamos 25 años y nos casamos. Sin embargo, lo que es valioso no es que hemos ido cambiando, sino que hay una parte estable. Y la parte estable es los compromisos que tomamos. Esos compromisos que nosotros tomamos y que nosotros mantenemos en el día de hoy es lo que hace que nuestro matrimonio sea algo valioso. Por lo tanto, cuando nosotros, en nuestra sociedad se valora mucho la libertad. Es decir, el hecho de que yo pueda escoger. Libertad es que yo pueda escoger. Y por lo tanto quiero escoger sobre cada aspecto de la vida. Quiero escoger sobre mi etnicidad. Quiero escoger sobre mi género. Quiero escoger sobre mi sexualidad. Quiero escoger... Y todos esos elementos que antes eran estables, yo era hombre o mujer simplemente, pero hoy en día cuando te das de alta en tu perfil de Facebook te permite escoger entre hombre, mujer y otros. Y cuando abres el desplegable de otros, en la versión británica, por ejemplo, aparecen 71 posibilidades diferentes de definir quién eres, ¿no? Dice, esto es maravilloso, esto es la posibilidad de elegir, ¿no? Esto es el supermercado de las identidades. Y sin embargo es una identidad débil, porque es una identidad que cuando vienen las dificultades de la vida, esa identidad no me da soporte, esa identidad no me permite saber quién soy yo. Y ahora que ha venido una pandemia, ¿no? Y que muchas cosas están en discusión y todo esto, ¿qué es lo que me sostiene? Me sostiene saber quién soy yo. Fíjate, como cristianos tenemos una cosa de mucho valor, que es que yo soy algo que no puedo perder. Yo soy un hijo de Dios. Si yo pudiera perder eso de ser hijo de Dios, ya lo hubiera perdido. Hace años que lo hubiera perdido. Pero eso se sustenta sobre algo que yo no tengo la capacidad de perder. Yo no puedo hacer que Cristo no muera en una cruz. Él ya murió. Yo no puedo hacer que Cristo no resucite de la tumba. Él ya resucitó. Yo no puedo hacer que Él no ascendiera al cielo y que yo esté hoy en día sentado con Cristo en lugares celestiales. Yo no puedo afectar todo esto. Eso que yo no puedo tocar, eso que es recibido, porque yo no lo he ganado, eso de ser hijo de Dios, lo he recibido, eso es completamente estable. Ahora,
cuando vienen las grandes dificultades, cuando todo golpea contra mí, cuando mueren las personas queridas, cuando tengo decepciones, cuando pierdo mi trabajo, hay una cosa fundamental, que es que yo no puedo perder el ser hijo de Dios. Lo recibido es la parte estable de mi vida. Es esa parte que me va a sobrevivir, que cuando yo no esté aquí seguirá siendo verdad. Por lo tanto, el hecho de que yo pueda escogerlo todo no es mejor, sino el hecho de que yo pueda escogerlo todo lo que hace es producir una debilidad enorme en quién soy y no tengo nada estable en que agarrarme. David decía que ponía sus pies sobre la roca, ¿no? Y esa roca era Dios mismo, ¿no? Y esa parte era la parte estable de su vida. Todo lo demás podía cambiar, pero la roca estaba ahí. Y esa roca se va repitiendo en los salmos una y otra vez, ¿no? La roca de David, el lugar donde él ponía los pies. ¿Cuál es nuestra roca? Nuestra roca es Cristo, no es otra, ¿no? Y por lo tanto, basar nuestra identidad en eso que nosotros no podemos perder, eso es fundamental. Vale, Jauma. Sigue grabando, listo. Bueno, Jauma, tengo una última pregunta. Realmente el tiempo es cortísimo y aprovecharte al máximo lo que hemos querido. La iglesia está llamada a reaccionar para que todo aquel que crea en el Señor sea salvo. Pero hoy en día, digamos, hay muchos movimientos que están aceptando las nuevas ideologías. Hay una iglesia, entre comillas, que está abrazando, digamos, a aquellas personas que han decidido caminar en una identidad diferente. ¿Cómo poder nosotros prepararnos y poder ser efectivos en la misión frente a todo lo que implica la nueva identidad de género y los movimientos LGBTI más que están en este momento siendo activistas, hablando de nuestros jóvenes? ¿Por qué no decirlo así? Perdóname que amplíe un poco, que muchos de nuestros jóvenes consideran que está bien respetar esta identidad y está bien que cada quien desarrolle su libre personalidad, pero no hemos visto la necesidad de generar allí un alcance también, pero una transformación. Entonces, ¿cómo como iglesia prepararnos y poder responder a esto? Sí, yo creo que hay que distinguir entre dos cosas que son distintas. Una cuestión es que la iglesia sea un lugar de acogida, un lugar de cobijo para toda persona, sea cual sea su identidad. Es decir, sea como él defina su identidad. Entonces, la iglesia tiene que ser un lugar en el que los pecadores son bienvenidos. Y esto es una cuestión que nosotros no seleccionamos por tipos de pecadores, ¿no? Son bienvenidos los corruptos, son bienvenidos los estafadores, son bienvenidos los mentirosos, son bienvenidos los de la comunidad LGTBI, son bienvenidos, todos son bienvenidos a la iglesia y la iglesia les recibe, pero no les recibe para dejarles como están. El Señor les ama tanto que no quiere dejarles en su situación. Esas situaciones son situaciones que destruyen a las personas porque el pecado mata y destruye. Lo que tiene el problema, la nueva definición de género, es que de alguna manera no se corresponde con el diseño para el cual nosotros fuimos hechos. Dios nos diseñó para otra cosa diferente. Nosotros podemos tratar de vivir de maneras que no se corresponden con el plan de Dios. Pero un cristiano es alguien que entiende una cosa muy importante, que lo mejor que le puede suceder es lo que Dios tiene preparado para él. Cuando nosotros, en cambio, queremos establecer planes distintos, tenemos que estar cuidando de una cosa, que quizás estamos cayendo en una idolatría. Quizás estamos pensando que nosotros tenemos un plan mejor que el plan de Dios. Que nosotros podemos establecer una expresión de género, que nosotros podemos establecer una expresión de sexualidad mejor que el plan de la sexualidad de Dios, que el plan del género de Dios. Y claro, cuando nosotros pensamos que lo que Dios tiene para nosotros no es lo mejor, es que no hemos comprendido a Dios, es que aún no hemos entendido quién es Él. Él, y ajustarnos a su voluntad, ajustarnos a su plan para nosotros, es lo mejor que nos puede pasar. Cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad,
Estamos diciendo que no hay ninguna voluntad que me parezca mejor que la voluntad de Dios. Que incluso cuando la voluntad de Dios pueda ser complicada y difícil para mí, y entiendo que una persona que tiene una inclinación sexual diferente es algo complicado para él, pero esa persona entiende una cosa, que el plan y la voluntad de Dios es mejor para él que la que él puede establecer. Y eso ocurre con todos los pecados del mundo. Eso ocurre cuando yo tengo la tentación de ser infiel a mi mujer y tengo que establecer que el plan que Dios ha generado es mi mujer y que no hay mejor plan que mi mujer mismo, ¿entiendes? Que el plan de Dios para las finanzas es que yo sea honrado y transparente con ello. Y cuando yo veo un plan que me parece mejor y me parece que lleva a la riqueza más rápidamente, me estoy equivocando. Eso ocurre con todo y estoy estableciendo un ídolo. Un ídolo es una cosa buena que yo he convertido en una cosa absoluta. Nadie hace ídolos de cosas malas. Todo el mundo hace ídolos de cosas buenas. Pero yo cojo una cosa buena como la sexualidad, como la riqueza, como cualquier otra cosa y lo convierto en una cosa absoluta, en una cosa que tiene que dar sentido a mi vida. Eso es lo que ocurre hoy en día. Pensamos que podemos establecer planes mejores que los que Dios tiene preparados para nosotros. Y eso no es haber entendido a Dios. Tú no puedes hacer nada mejor que lo que Dios ha preparado para ti. No eres capaz de concebir un plan mejor que el plan que Él tiene preparado para ti. Porque si no, es que no entiendes qué clase de Dios es el Dios de las Escrituras. Yo creo que esta reflexión es una reflexión importante de hacer. Quizás no entra en el choque total de las cosmovisiones, cosa que a mí me gusta evitar totalmente, el choque de cosmovisiones, y en cambio entra en el conocimiento de Dios. Conoce a Dios, sería mi expresión. Conócele. Mira cómo Él ha preparado algo para ti que es mucho mejor que lo que tú puedes llegar a preparar. Entonces, teniendo claridad, la iglesia es el lugar para acoger a todas las personas, no Sí. importa su identidad, pero sí entender que allí Dios tiene un plan que es mejor que el que ellos pueden haber desarrollado o colectivos hayan desarrollado para sus vidas. Y necesitamos ayudarles a que ellos entiendan ese plan de Dios. Efectivamente. No hay ningún colectivo que pueda preparar un plan mejor que el de Dios. Genial, genial eso. Quisiera pedirte un último desafío, Jaume, para la iglesia, para los jóvenes, para la gente que está hoy escuchándonos, viéndonos en este tiempo. No sabemos cuántos meses, días más sigamos, pero un desafío final, Jaume. Sí, yo diría que la iglesia tiene que ser iglesia. Os invito a eso, que es, otra vez lo digo con la expresión de hacer iglesia sencilla. Mirad que no digo hacer iglesia fácil. Yo nunca pienso que la iglesia sea algo fácil. Ser iglesia es complejo, pero a la vez la iglesia tiene que ser muy sencilla. Hay dos principios básicos para hacer iglesia. Dos principios básicos, que son, cada vez que hay cualquier situación en la iglesia, hay dos preguntas que nosotros debemos hacer para tener esa iglesia sencilla. ¿Qué dice el Evangelio, en primer lugar? Y en segundo lugar, si esto, en lugar de solucionarlo de una forma individual, lo hiciéramos de una forma comunitaria, ¿cuál sería la solución? La iglesia es esas dos cosas, evangelio más comunidad. Somos la comunidad del evangelio. Esta es una definición fantástica de lo que es la iglesia. Somos la comunidad del evangelio, es la comunidad de personas en donde el evangelio se vive. Por lo tanto, no convirtamos las iglesias en lugares a las que ir a escuchar cosas, sino convirtamos a la iglesia en una comunidad que es una comunidad apologética, que da respuesta a los problemas. Es una comunidad que recibe y acoge antes para que el evangelio sea comprendido. Es muy curioso que cuando el Señor oraba para que la gente conociera que el Padre ha enviado al Hijo, Él decía una cosa importante: ellos lo sabrán que el Padre ha enviado al Hijo si vosotros os amáis los unos a los otros, si sois verdadera comunidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar expresiones de iglesia donde haya más comunidad, donde la gente no esté tan sola, donde la comunidad sea parte de la solución y no parte del problema. Hoy en día vivimos en sociedades que son muy complicadas.
¿Sabes? A veces me parece que vivir en esta sociedad, ¿habéis visto a los malabaristas que lanzan bolas hacia arriba y tienen 6, 7 bolas y tienen una más? Entonces les lanzan una más y ya no saben cómo, y al final cuando ya no puedes, cuando ya llevas un rato lanzando bolas, dices voy a tirar una, ¿no? Y esa bola que muchas veces se tira es la bola de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un problema añadido, en lugar de ser la solución a los problemas. Si cuando nosotros tenemos problemas, la comunidad es la respuesta. Eso es diferente, cuando actuamos comunitariamente, cuando nos damos apoyo los unos a los otros. La comunidad del Evangelio, la comunidad de la primera iglesia, era una comunidad en la que ellos solo podían vivir en un mundo agresivo para ellos si se mantenían juntos, unidos y si la comunidad era parte de la solución. Por eso me atrevo a desafiaros a hacer iglesia sencilla. No iglesia fácil, iglesia sencilla. Evangelio más comunidad. Ser la comunidad del Evangelio. Esto para mí es el desafío más grande que nos puede producir un avance más importante hoy en día como iglesias. Wow, qué desafío tan grande, pero tan, como tú decías, sencillo, pero importante en lo que realmente podemos hacer. Yauma, quisieras dirigirnos en una oración para que Dios fortalezca nuestras vidas y sigamos siendo iglesia en este tiempo fortalecidos. Claro que sí. Sí, Padre, te damos muchas gracias. Estamos contentos de este tiempo que hemos pasado y, Señor, estamos contentos de ti. Eres maravilloso, eres el gran Dios, eres el gran pastor de las ovejas, Señor. Eres realmente aquello por lo cual vale la pena vivir. Aquel que ha concebido un plan que nosotros no somos capaces de pensar uno mejor que el que tú has concebido para nosotros. Y, Señor, queremos darte gracias y queremos pedirte de ser esa expresión local, esa comunidad del Evangelio en el sitio donde nos has puesto, Señor. Queremos recibir, abrazar a toda la comunidad que está a nuestro alrededor de nuestra comunidad, Señor. Y queremos ser el lugar de encuentro de esa comunidad para traerles delante de ti, Señor, para traerles a una relación personal contigo, Señor. Señor, ayúdanos a ser ese lugar en donde nuestras relaciones, las que nosotros mantenemos los unos con los otros, son la propuesta que nosotros le lanzamos al resto de la sociedad de cómo vivir una vida mejor y una vida diferente, Señor. Ayúdanos en nuestros trabajos, ayúdanos a concebir nuestros trabajos como lugares de ministerio, Señor, nuestras casas como lugares de ministerio. Bendícenos a cada uno, Señor, con tu presencia entre nosotros. En Jesús. Amén. Amén. Yauma, ha sido todo un privilegio. Muchas gracias, bendiciones para ti y para tu familia. Igualmente, un placer y compartirlo con la iglesia. A toda la iglesia, les esperamos mañana a las 9 de la mañana en nuestro servicio de domingo. Un abrazo a todos, les amamos, bendiciones. Discoveryland te invita a videoclase, clase en vivo, club de niños y club de papás.